Bienvenidos a El Reto de Hoy. Acompáñanos en esta conversación dinámica para entender mejor cómo vivir nuestras vidas a la manera de Dios. Y toma el desafío para llevarlo a la práctica en tu vida diaria, aceptando el reto de hoy. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Somos Julio e Iván Contreras y te enviamos un gran, hasta se me sale la mano, abrazo de El Reto de Hoy. ¿Cómo estás, Julito? Contento, Iván. Eso. Alegre. Estamos conversando esta semana sobre una de las necesidades básicas del ser humano, especialmente en el tiempo que estamos viviendo, y una necesidad que muchas personas tienen. Claro. Probablemente tú que nos has estado escuchando o que alguien te compartió este programa, esta serie, es porque tienes un problema con la ansiedad. Ajá. La ansiedad un problema, es bueno decirlo. Es un problema Sí. con la ansiedad. Hemos definido que la ansiedad es un estado del alma, que la ansiedad es una batalla en la mente, que es un problema de fe. Eso es lo que hemos aprendido estos días. Mira, y es bueno mencionar algo. Si tú eres una persona estresada, si eres una persona ansiosa, los demás lo notan. ¿Sí? Es bueno decirlo. Sí. Hay algunos que dicen, yo no soy estresado. Sí. Yo no estoy estresado. ¿de Pero verdad? fíjate que me sentí un poco mareado y me duele la garganta. Sabes que estaba hablando con un médico y me estaba contando algunos, ¿cómo se dice? Síntomas. No síntomas, sería como resultados físicos del estrés. Sí. Me gusta la Evidencias, definición. Evidencias. El estrés es la respuesta de la mente y el cuerpo a las presiones. Sí. Yo te he dicho, a alguna gente le sale alergia, hay muchos trastornos Un rash. de alimentación, se te quita el hambre, comes más, comes dulce. Y hay Se te muchos quita el sueño. trastornos del sueño. ¿Te da sueño? Te da sueño, se te quita el sueño, tienes muchas ganas de dormir. ¿Roncas? Roncas, eso no lo había oído. Hay algo que Pues estaba llaman... dormido, por eso no lo había oído. Mira, unos que El día que te escuché roncar estaba que complicado. les cuesta, aunque un día oí mi latido del corazón, Ah, ¿de verdad? una vez que iba subiendo una montaña, y yo oí aquí, y el corazón ya me va a morir aquí, y más que todos me habían dejado. Mira, hay algunos que les cuesta dormir, porque la mente, y hay otros que se despiertan a medianoche y ya no se duermen. Ya no se pueden dormir, sí. Mira, yo te decía ayer, terminando el programa, que hemos aprendido Ahora, no bastante. todas estas cosas son por estrés, ¿verdad? Claro. A veces la gente come porque tiene hambre. Sí. Y no come porque no tiene hambre. Estoy hablando en serio. Y no se puede dormir porque tomó mucho café. Sí, o se duerme rápido porque tiene sueño. Entonces Sí. uno tiene que tener cuidado que alguien que está viendo este programa va a decir, pues estoy estresado. Sí, o sea, hay que tener mucho Pero hay cuidado. que aprender a identificar cuando uno Sí. está estresado. Yo te decía ayer, tú decías ayer que Dios nos ama y debemos descansar en eso. Sí. Pero Es poderoso y es personal. Sí. Nos ama. es poderoso para hacer todo lo que Él quiere y es personal. Entonces también cuando nos deja pasar por pruebas, por circunstancias difíciles, hay que aprender a confiar que Sí. Dios sabe lo que está haciendo. Ahora, yo te decía, ¿qué pasa cuando esto es más bien un resultado de nuestro pecado? O sea, que ¿El estrés? el estrés, o sea, que o los temores. el estrés, yo creo que es yo sé que lo que estoy haciendo está mal, está fuera de la voluntad de Dios, yo sé que estoy actuando mal con mi esposa, yo sé que estoy siendo irresponsable y me siento estresado porque yo sé lo que estoy haciendo. Sí. ¿Tú crees que ahí es válido el estrés? ¿Tú crees que obviamente, por decir, uno debe cambiar esa actitud? El pecado estresa. Ajá. El pecado estresa. Una de las cosas que dice David, lo dice en Salmo 51, lo dice en Salmo 32, es, mientras callé sobre mi pecado, todo mi soma se afectó. O sea, y tuve todos estos trastornos psicosomáticos, ¿verdad? O sea, ¿Es el que dice, envejecieron mis huesos? Sí, se volvió toda mi carne como sequedal y yo me compliqué. Todo lo que tú estabas diciendo hace un ratito, Sí. la piel, el sueño, gemir, la angustia interior, era porque estaba en pecado. Entonces el pecado debería producir estrés en los que somos creyentes. Yo Sí. creo que el que no es un hijo de Dios y no le interesa si peca o no peca, tú sabes que para algunos pecar es una raya más para el tigre. Sí. O sea, esa es la mera verdad. Entonces, no, eso no los estresa. Pero cuando uno es un hijo de Dios y uno quisiera hacer las cosas para complacer a Dios, entonces creo que el pecado nos estresa. Yo no sé si ahí yo diría que ese estrés es positivo, porque creo que fue la pregunta que hiciste. Sí. Es válido, creo que es necesario, creo que si no hay un problema. Si no hay estrés, hay un problema. O sea, y que está puesto para motivarnos
a dejar el pecado. Correcto. O sea, si uno dice, es que yo no sé, ¿verdad? Yo estoy en un pecado, el que sea, escandaloso, y me estresa saber que yo estoy en este escándalo y que algún momento Me van a descubrir. Va a salir a luz, ¿verdad? Y todo el mundo va a saber, y entonces yo no sé, y todo lo que viene, o sea, Sí. y Me van a meter a la cárcel, voy a perder mi matrimonio. pero entonces se me cae el pelo desde ya, y entonces tengo arrugas desde ya, y eso a veces porque está viejito uno, Sí. no porque esté estresado. Y alguno que se le cae el pelo porque es hereditario, que conste. Sí, Ajá. entonces viene toda esa parte y ¿qué vas a hacer? No, nada, voy a seguir pecando. No, ahí tenemos un problema. Mira, ¿verdad? una pregunta. Estamos hablando de un creyente genuino que está en pecado. Voy a decir que esta es una expresión que hay que tener mucho cuidado, ¿verdad? Todos pecamos, pero no todos vivimos en pecado. Sí. Hablando de una circunstancia específica. ¿Tú crees que la persona que está así, debe saber que Dios le sigue amando? Dios le sigue amando. Dios le sigue amando, pero uno no debe confundir amor con alcahuetería. Claro. O sea, Dios nos ama, pero Sí. eso no quiere decir que sea alcahueta. De hecho, todo lo contrario. sí. Yo creo que porque Dios nos ama, nos va a disciplinar. Lo que dice Hebreos, Sí. exactamente. ¿Verdad? Dios al que ama castiga, Sí. y azota a todo el que recibe por hijo. Entonces, el que Dios nos ame no nos exime de pagar las consecuencias por las cosas que no estamos haciendo bien. Hay una ley de reciprocidad que aprendimos también en 2 Samuel, donde dice, hey, Dios es limpio con el limpio, es misericordioso con el misericordioso, pero Él es duro con Él es rígido con el perverso, así dice. Y cuando nosotros queremos vivir como perversos, entonces vamos a tratar con un Dios que es rígido. Entonces hay una ansiedad y un estrés positivo. Hay una ansiedad y un estrés que es congruente, voy a decir Sí. así, y que debe ser congruente con nuestro pecado y que debe motivarnos a dejar el pecado. Ahí es que se vuelve positivo. Ajá. O sea, el estrés en sí, no sé si necesariamente. Tú sabes es que hay algo que positivo. llaman eustrés. Eustrés es un estrés positivo porque, por ejemplo, tú estás en la iglesia escuchando un sermón. Necesitas cierto grado de presión para estar poniendo atención. Sí. Especialmente si tú sos de los que se sienta atrás. Que yo nunca he entendido por qué alguien se puede sentar atrás en la iglesia porque es más fácil distraerse. Pero tú necesitas un estrés Que positivo. del colegio se sentaban atrás, entonces Sí. se quedaron. Yo pasé de sentarme en la última fila del colegio a sentarme en la primera fila cuando me hice novio de Roxanita. ¿En serio? Porque Roxanita iba muy bien en la calificación y yo no iba tan bien, entonces me cambié de puesto y de ahí me cambió la vida. ¿Verdad? Jamás me volví a sentar atrás, que ahí se aprende más, sin duda alguna. Pero te digo esto, si tú hay un estrés, digamos, positivo para una presión cuando tú vas manejando, tú llevas un estrés bueno, que estás concentrado en lo que estás haciendo. Pero este estrés que viene generado por cuando estás en pecado, creo que puede ser bueno. Sí, creo que puede terminar en algo bueno. Sí. Puede Ahora, terminar. desgasta igual. Es desgaste. Ajá. Y entonces uno tiene que salir de ahí lo más pronto Aquí posible. no es confía en Dios, es cambia. Aquí es cambia. Bueno, aquí es confía que lo que Dios te está diciendo es lo correcto. Sí. Porque el problema con pecado, por lo menos la mayor parte de las personas que yo conozco, es que cuando están en pecado, no necesariamente están en pecado porque ñaca, quieren pecar. O sea, están en pecado porque la carne les dice que eso que quieren, los deseos de los ojos, los deseos de la carne, la vanagloria de la vida, es lo que necesitan tener. Dios dice otra cosa, pero yo no le creo a Dios, yo le creo más a mi carne. O yo quiero lo que quiere mi carne. Sí, exactamente. O sea, que yo sé que Dios me dice que yo no debería tener otra mujer, pero mi carne dice que sí. Entonces, yo creo que hay un momentito en el cual para salir del pecado uno tiene que estar de acuerdo con lo que Dios dice. Sí. O sea, esa es la clave. Si no, no cambias. O sea, no cambias. Entonces, pero aquí acabo de poner lo que Dios dice, el estar con otra mujer, pero a veces es otra cosa, Sí. es vivir con más plata de lo que recibo. Orgullo. Es orgullo, Enojo. es arreglar todo con el enojo, Sí. es que la solución para todos mis problemas es la mentira, o sea, todas estas cosas que deterioran nuestra vida porque son pecados. Sí. Y nos damos cuenta que Dios dice otra cosa, pero mejor nos quedamos callados porque yo quiero hacer lo que yo quiero. Mira, una más. Tú dijiste el caso y creo que es un piloto encendido en el tablero de tu vehículo. Cuando alguien
está viviendo una vida de pecado, lo sabe y no siente el estrés. Ese es un caso muy preocupante. Es un problema grave. Es el problema de, la Biblia no le llama piloto apagado, le llama conciencia cauterizada. O sea, uno puede especialmente morar tanto tiempo en un pecado en particular que pierdes la noción de que estás en el pecado. Sí, pero no solamente que estás en el pecado, de lo sucio que es, de lo mucho que ofende a Dios, de lo malo que estás haciendo con tu propia vida, de lo difícil que se la pones a las personas que están alrededor, de las consecuencias que van a haber. Entonces, ahí la conciencia se cauteriza. Yo pienso que es una de las, posiblemente, aquí debo decir posiblemente, pero es una de las razones por las cuales la Biblia dice en 1 Juan capítulo 5 que hay un pecado de muerte. Es cuando de plano has cruzado todas las líneas y ya no te molesta. Y tú ¿verdad? estás poniendo el caso de un creyente que está en esa condición, pero para mí el primer pensamiento es alguien que realmente no es creyente. Pero si no es creyente, es un problema que no tiene el Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos convence a nosotros de pecado, de justicia y de juicio. Sí. Cuando el que no es creyente no lo tiene. Por eso digo yo, hay algunos que van a las iglesias que no son creyentes, Sí. que el Espíritu Santo no está dentro Sí, de ellos, sí, que sí. no han sido regenerados, de acuerdo. que en el cielo nunca hubo fiesta por ellos, que no son creyentes. Entonces, creo que ese es el primer... Y pueden estar además creyendo que son realmente cristianos. Eso que estás diciendo, quizás déjame hablar un ratito a quienes nos están escuchando. Ok. Porque es posible que tú vayas a una iglesia, y es posible que tú creas que eres creyente, y es posible que tú, creyendo que eres creyente, tengas una vida que está lejísimos de comprobar que eres creyente, y es posible que ni te preocupe ni te moleste esto. Que lo único que te preocupe, que te moleste, es que te puedan descubrir porque tu reputación va a hacerse afectada. Pero eso no es el estrés genuino de Salmos 32 a Salmos 51, cuando un creyente está preocupado, está estresado por su pecado. Lo que tú tienes que hacer no es solo dejar de pecar, lo que tú tienes que hacer es conocer al Señor, o sea, básicamente, porque va a ser un desastre, como lo hemos dicho en algunos momentos aquí en Reto de Hoy, en otros momentos. Va a ser un desastre que abras los ojos en la eternidad y te des cuenta que estás en el infierno y que tú todo el tiempo pensaste que porque eras el diácono de la iglesia o eras fiel en llegar, o dabas tu diezmo. O el hermano del pastor, ¿verdad? O sea, o eras fiel en tu diezmo, o servías, o lo que hacías, y porque conocías la Biblia, que por eso es que tú ibas a tener una relación con el Señor, cuando siempre supiste que estabas en pecado, pero nunca te afectó. O sea, mira, la contraparte, el que está en comunión con Dios, es una expresión que hemos ocupado poco esta semana. Una de las formas que se revela es que tiene paz en el corazón. Sí. Y nosotros hemos visto tantos ejemplos en la Biblia, en la vida, y nosotros citamos a Pablo, que estaba en la cárcel con Silas, ¿verdad? Y cantando. Estaban cantando, estaban en la condición más complicada que uno puede pensar, pero estaban tranquilos. Cuando uno mira a Sadrach, Mesach y Abednego en una condición, si Dios nos puede librar de esta, o si no quiere, pues no hay problema, estamos con Él. Vemos eso, lo vemos en la vida. Si alguien está en estrés por pecado, versus alguien que está en comunión con Dios y puede sentir esto. En la crisis. En la crisis. Está en comunión con Dios, pero está pasando la crisis. Siempre escucha rumores, siempre tiene los problemas. ¿Cómo evaluarías esta diferencia? Sí, hablemos del factor paz. Hablemos del factor paz. El factor paz a veces es usado para tomar decisiones. Sí. ¿Y qué es este factor paz? Es que el Espíritu Santo te da a ti la tranquilidad y la paz sobre algo que está sucediendo en tu vida. El factor paz nunca debe ser puesto encima de la Biblia, nunca. O sea, nunca debe ser que la Biblia me dice que yo no robe, pero yo tengo una gran paz en robarte, fíjate. Y me dice que no mienta, pero me siento muy en paz en mentirte. O sea, ahí tenemos un problema. Y no hay comunión con Dios, el que siente paz ahí. Exactamente, ahí es mentira. Pero cuando yo estoy haciendo lo que la Biblia dice, pero de todas maneras las cosas no salen como deberían salir, el Espíritu Santo puede llevarnos a un punto en el que nos dice, tranquilo, calmado, Dios está en control. Dios está en control en medio de todo esto. Es Jesús durmiendo en la barca cuando
todo el mundo se está cayendo alrededor, o sea, Sí. todo su mundo se está cayendo, la tormenta está pasando. Pero Dios está en control. En el caso de Jesús, él mismo era Dios, él sabía que con decirle, "Shh, calla, enmudece", las cosas se iban a tranquilizar. Pero es esa parte de decir, yo descanso en Dios. Factor paz es clave. Ok. Yo pienso que, por otro lado, uno puede tener el factor paz, voy a decir así, desde la perspectiva en que no hay conflicto, pero es la misma, voy a decir, no quiere decir que es la misma tranquilidad, pero es la ausencia de preocupación, la ausencia de estrés. Pero en ese caso no es porque Dios esté en control, es porque a mí no me importa lo que Dios está haciendo. A mí me encanta un pasaje, y yo te lo digo quizás cerrando. Tú guardarás en completa paz Aquel cuyo pensamiento, en ti persevera. porque en ti ha confiado. Ajá, y este pasaje, Isaías 26:2. creo que ese es uno de los pasajes que habla de la comunión con Dios. Y yo creo que no se trata de lo que alguien puede escuchar. O sea, que todo el tiempo paso pensando en Dios, todo el tiempo paso leyendo la Biblia. No, yo he tomado la decisión de confiar en el Señor y estoy en paz con Él. Sí. Entonces ahí estoy en paz con todos los demás. Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Creo que esa es una de las circunstancias que más debemos trabajar. Porque tú me decías ayer cómo funciona esto de que si alguien está en pecado o no está en pecado y cómo debe ser. Yo creo que es la parte de decir de plano, yo tengo una relación con Dios y Dios está en control, ¿verdad? Entonces voy a estar en paz, aunque las cosas no sean tan claras como a mí me gustaría. ¿Qué quisieras que quedara en la mente de aquellos que nos han escuchado hoy? Creo que una de las cosas claves en todo esto es determinar si tenemos una relación genuina con Dios. Si sabiendo que tenemos una relación genuina con Dios podemos descansar en Él, entonces vamos a poder librarnos del estrés. Si en nuestro pecado nosotros no vemos, no nos importa realmente lo que Dios está haciendo, el problema no es el pecado ni el estrés, el problema es la falta de relación con Él. Ok, de acuerdo. Tiempo. Escuchamos el reto de hoy. El reto de hoy es estar seguro de que tienes una relación con Dios y de que tu paz depende precisamente de eso, de que Dios es tu Padre, te cuida y te guarda. Creo que uno de los problemas grandes el día de hoy, como decíamos hace un rato, es cristianos evangélicos, perdón que lo diga, o católicos, o cristianos de donde quiera que sea, que piensan que tienen una relación con Él, que viven separados de Él y que de todas maneras no tienen la carga que el pecado debería producir. Ok, y a ti que nos escuchas, a ti que nos ves, te animamos. Algunos tienen que evaluar, hay algunos que no necesitan evaluar, saben, tienen una relación diaria, una comunión buena con Dios. Pero si tú eres de los que simpatiza, hay algunos que llamamos simpatizantes de la fe, simpatizantes del Evangelio, uno tiene que tener muchísimo cuidado de no engañarse a uno mismo. Es decir, tú dijiste, en algunas ocasiones tú mencionas que todos tratamos o tendemos a pensar mejor de nosotros mismos. Sí, ese es un problema grande y grave. Grave. Entonces te animamos a que te evalúes. Si tú eres un simpatizante, si tú eres uno que va a la iglesia, pero en el fondo sabes que no tienes una relación con Dios que te pueda traer la paz necesaria, te animamos a evaluar. Y si quisieras tener una relación con el Señor, no sabes cómo, escríbenos. Sí. Escríbenos, nos encantaría ayudarte a conectar mejor con el Señor. Es algo que se puede, como Iván acaba de decir, sin importar la iglesia, etcétera, etcétera. Jesús es la clave, no una iglesia. Que pases un excelente día y nos escuchamos mañana a la misma hora. Si tienes preguntas o inquietudes sobre lo que acabas de escuchar, escríbenos un inbox en nuestra cuenta de Facebook y únete a la conversación de Julio e Iván por las redes sociales o cada día a las 7:30 de la mañana por esta misma estación en El Reto de Hoy.